No está funcionando. Ya, ok. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado de Durango, a través de su Tribunal para Menores Infractores y la Casa de la Cultura Jurídica, le damos la más cordial bienvenida a este evento. Un saludo a la distancia a todas las personas que nos acompañan para la tercera y última sesión del ciclo de conferencias Justicia para Adolescentes. Este ciclo, como recordarán, se realiza en el marco de los festejos que el Tribunal para Menores Infractores tiene por su 15º aniversario de su creación. El día de hoy tenemos el tema 15 años de historia del Tribunal para Menores Infractores. El ponente de esta tarde será el señor magistrado Alejandro Ramón Fuentes, presidente del Tribunal para Menores Infractores aquí en el estado de Durango. También nos acompaña el licenciado Mario Gabriel Rivera Contreras, juez primero especializado e integrante de la Comisión de Administración del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Señor juez, bienvenido. Gracias. Educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pensamiento o frase atribuida al célebre matemático y filósofo Pitágoras, que especifica y puntualiza la finalidad del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Buenas tardes a todos ustedes. En mi calidad de miembro de la Comisión de Administración del Tribunal para Menores Infractores, es para mí un verdadero honor y privilegio dirigirme a todos ustedes en el marco de los festejos del 15 aniversario del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango. Dicha institución ha pasado de ser, en sus inicios, de un tribunal autónomo dependiente del Poder Ejecutivo, allá por el año del 2006, a pertenecer también como tribunal autónomo, pero al Poder Judicial del Estado desde el año 2009. Como todos sabemos, el Tribunal para Menores Infractores es la autoridad jurisdiccional y el órgano especializado del Poder Judicial competente para resolver las conductas tipificadas como delito cometidas por personas que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, es decir, las personas adolescentes. El tribunal se creó para dar cumplimiento a la reforma del artículo 18 constitucional del año 2005, donde se estableció que en sus puntos o en sus artículos transitorios, que los estados de la República tenían que crear las instituciones, leyes y autoridades especializadas encargadas de la impartición de justicia para adolescentes. Y fue así como el día 22 de septiembre del año 2006 se constituyó formalmente el Tribunal para Menores Infractores. A lo largo de estos 15 años de historia, muchas han sido las personas que hemos tenido la fortuna y el honor de pertenecer a esta gran institución. Muchos, como su servidor, hemos formado nuestra carrera judicial aquí. Y es por eso que a todas las personas que pertenecemos y han pertenecido en algún momento de sus vidas al Tribunal para Menores Infractores, a lo largo de este tiempo, los felicito por tan loable labor al servicio de la justicia para adolescentes. Además de ello, es de resaltar que nuestro tribunal es un referente a nivel nacional en el ámbito de la justicia para adolescentes, pues siempre se ha preocupado en contar con el personal especializado, como lo marca tanto nuestra legislación local como los estándares internacionales, para garantizar en todo momento los principios rectores de la protección integral y el interés superior de la infancia. De igual forma, no debemos olvidar que a lo largo de estos 15 años, los más beneficiados han sido aquellos adolescentes que por diversas circunstancias han estado en conflicto con la ley penal, puesto que es precisamente para ellos a quienes nos debemos, garantizándoles en todo momento tanto sus derechos sustantivos como procesales, tomando en cuenta el fin socioeducativo de nuestro sistema, logrando moldear su conducta para prepararlos de una mejor manera para su vida adulta en sociedad y logrando, en la mayoría de los casos, su reintegración social y familiar. Así pues, quiero felicitar al Tribunal para Menores Infractores, a todos sus integrantes, pero en especial a quien encabeza actualmente esta institución, mi amigo, el magistrado Alejandro Ramón Fuentes, quien será nuestro disertante el día de hoy y quien me consta es un verdadero especialista y comprometido con la justicia penal juvenil, y quien desde su trinchera siempre ha defendido los principios que rigen el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Para concluir, no me queda más que volver a felicitarlos por estos 15 años de servicio, deseándoles el mayor de los éxitos al Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado y que estos sean los primeros 15 años de muchos más que están por venir, ya que dicha institución se ha consolidado en pro de los derechos de las personas adolescentes sujetas a nuestro sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez Mario Gabriel Rivera Contreras, por sus palabras.
Antes de ceder el uso de la voz al señor magistrado Alejandro Ramón Fuentes, me voy a permitir leer una brevísima reseña curricular del disertante de esta tarde. El doctor Alejandro Ramón Fuentes es egresado de la Universidad Regiomontana. Cuenta con especialidades en Derecho Civil, Derecho Penal, Justicia para Adolescentes, estudios de posgrado en Maestría y Doctorado en Derecho por parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Maestría y Doctorado en Derecho Judicial por la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango. 3 doctorados honoris causa por distintas instituciones educativas del país y 3 reconocimientos internacionales por distintas organizaciones civiles de talla internacional. Dentro de su carrera judicial, desde el año 2006, fue nombrado juez especializado para adolescentes, obteniendo posteriormente su calidad de inamovible. En el año 2016, fue designado magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango. Además, es autor de varios libros sobre la justicia penal para adolescentes y coordinador de la revista especializada del Tribunal para Menores Infractores. Sin más, cedo el uso de la voz al doctor Alejandro Ramón Fuentes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por las palabras que dijo el juez Mario hacia mi persona. Al doctor César Miguel González Piña, muchísimas gracias por la oportunidad y por darnos este espacio al Tribunal para Menores Infractores para celebrar el aniversario. El día de hoy, pues estamos de manteles largos, cumplimos 15 años de formación del tribunal y también su servidor, pues tengo celebrando mis 15 años de carrera judicial en esta misma fecha. Bueno, el día de hoy me toca platicarles y acabar este ciclo de conferencias que es motivo del aniversario, pero no solamente tenemos estas cuestiones, sino que también tenemos preparado en la próxima semana la presentación de un video de compilación de videos de los programas que se ha hecho TMI TV a través de YouTube y posteriormente la presentación de un libro de artículos breves sobre la justicia penal para adolescentes, los cuales, pues obviamente en nuestra página del Tribunal para Menores Infractores a través de Facebook Live estarán visibles para todos ustedes. Pues bueno, yendo al tema de la conferencia, también te agradezco, Eduardo, gracias por la lectura de mi síntesis y pues bueno, sin ya perder tiempo y abundando al tema que nos ocupa, pues vamos a empezar a contar esta historia como se cuenta todos los cuentos. Érase una vez 1989, cuando se firma por parte de nuestro país la Convención sobre los Derechos del Niño. Instrumento verdaderamente importante y trascendental por el número de países que lo han firmado. Nuestro país, dando cumplimiento al artículo 133 constitucional para que se convirtiera en ley suprema, tenía que ser ratificado por el Senado de la República. Esto ocurre en septiembre de 1990. En esa fecha se hace obligatorio para el Estado mexicano, según lo que dice el artículo 40 de esta convención, la obligación de contar con operadores, instituciones, tribunales y operadores especializados en la materia. Situación que nuestro país no dio cumplimiento sino hasta después de 15 años. Al momento que se hizo la reforma que eludió el juez Mario, una reforma importante en nuestro país y en nuestra Constitución, publicada el 12 de diciembre del 2005. Reforma que modificó el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el cual establecía en sus párrafos cuarto, quinto y sexto la obligación de tener órganos especializados para formar lo que es el Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, dándole, como señalaron en los artículos transitorios, la obligación a los estados de crearlo. Fue ahí donde encontramos esta obligación constitucional que tuvo que hacer las legislaturas estatales. En el caso de Durango, esta reforma trajo como consecuencia que dentro del plazo que marcaba para poderse llevar a cabo la reforma en comento, teníamos un plazo que vencía el 12 de septiembre del 2006. El 11 de septiembre se emitió el decreto 293 por parte de la 64ª legislatura del Estado. Este decreto contenía el Código de Justicia
para menores infractores en el estado de Durango. Estaba dividido este código en 3 libros. Uno de los libros, el libro segundo, se encargaba de la estructura, funcionamiento del Tribunal para Menores Infractores. Es decir, a través de este ordenamiento se daban las bases para constituir lo que hoy tenemos en nuestro estado como un tribunal. Único de los 2 que existen en el país, siendo el antecedente primero, ya que nosotros empezamos a funcionar, como lo estamos celebrando hoy, el día 22 de septiembre, que se haya constituido este tribunal, y posteriormente al año siguiente se constituye el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en la ciudad de Morelos. Siendo las 2 únicas situaciones en las cuales estados de la República o entidades en las cuales contamos con este tipo de estructura. Estructura que realmente resultó novedosa para su momento, ya que permitía tener un órgano verdaderamente especializado, verdaderamente dirigido, con un presupuesto, con una autonomía de gestión y con una autonomía de decisión para poder atender verdaderamente y especializadamente este sistema de protección de los derechos de los niños y adolescentes. Es ahí donde encontramos que esta historia se constituye a través de este Código de Justicia para Menores Infractores y el cual resultó verdaderamente novedoso. Muy novedoso, y es parte de la historia y parte de los logros que ha tenido, ya que desde el 22 de septiembre del 2006 se empezó en el estado de Durango con la justicia oral. No podíamos en aquel entonces videograbar, no teníamos ni la estructura, ni las bases legales para poder grabar las audiencias, ni para grabarlas, ni videograbarlas. Pero sin embargo, permitía verdaderamente que el adolescente pudiera participar en los procesos y entender, saber de qué se trataba, ya que una de las cuestiones importantes de este sistema y de la especialización es la participación de los adolescentes en los procesos. Entonces, en aquel entonces se llevaba, desde esa época, la oralidad. Lamentablemente tenemos que registrar todo lo que se decía de forma escrita. Esto pues no agilizaba verdaderamente las audiencias, pero se cumplía con la idea de que el adolescente entendiera y supiera verdaderamente las cuestiones del procedimiento. Otra de las bondades que tuvo este Código de Justicia para Menores Infractores fue el que estableció en el estado de Durango la figura de los jueces de ejecución. Es decir, desde el 22 de septiembre del 2006 que se creó el tribunal, ya contábamos con 2 jueces de ejecución, uno en la ciudad de Durango y otro con una competencia en la región Laguna. Jueces que estaban dando el seguimiento y verificando las medidas. Ya lo comentaba ayer el doctor Rubén Vasconcelos, uno de los binomios de la justicia para adolescentes, no solamente la sentencia que se imponga y que sea con medidas socioeducativas, sino el seguimiento que se le dé a este tipo de medidas para verdaderamente ver que las medidas se incrementaban o no. Otro tercer logro que tenía este Código de Justicia para Menores Infractores y que ahora lo retoma el artículo 151 de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, es que se contaba ya entonces con las 3 medidas en la sentencia. Estas 3 medidas han sido difícilmente entendibles por algunos porque todos estamos acostumbrados a que la sentencia nos le impone una medida a la persona y obviamente existen beneficios de preliberación. En el caso de los adolescentes, tenemos que desde la sentencia se le establece una de mayor gravedad, una de menor gravedad y la básica. ¿En qué va a consistir si el adolescente puede aspirar a la de mayor gravedad o a la de menor gravedad? Única y exclusivamente en que se alcance el fin restitutivo del sistema. Es decir, que el adolescente entienda que cometió una conducta que dañó a una persona y que toda acción hay consecuencias. Si el adolescente entiende esta situación y sigue su programa de ejecución de medida, podría tener la de menor gravedad. Si el adolescente no lo entiende, no sigue su programa adecuadamente, se le podría agravar hasta el límite ya establecido en la sentencia. Esto fue una de las bondades también que tuvo el código como primer código, además
de que como código establecía no solamente toda la parte sustantiva y principios, la estructura del tribunal, sino también la estructura de los centros especializados para adolescentes, de los cuales en su momento existían dos, uno en la ciudad de Durango, que todavía persiste, el CERMI 1, y el CERMI de la ciudad de Gómez Palacio. Otra de las bondades que tiene este código y que es importante destacar, y es uno de los aportes que tuvo Durango, Durango tenía dentro de la propia estructura del tribunal una unidad de diagnóstico. Unidad de diagnóstico que estaba conformada por un psicólogo y por un trabajador social, y que auxiliaba al juez a través de estudios particulares que se le aplicaban a cada adolescente, tanto estudio psicológico como estudio familiar, estudio social, para que el juez pudiera tener verdaderamente los elementos para imponer una medida adecuada a las necesidades de cada adolescente. Esto era verdaderamente una herramienta fantástica que teníamos, y además ellos se encargaban del seguimiento, auxiliaban al juez de ejecución en el seguimiento de las medidas y cumplimiento de las medidas. Esto era una cuestión muy importante, porque desde dentro del Poder Judicial se buscaba esta situación. Hablar del Código de Justicia para menores infractores no se podría hablar sin hablar también del catálogo de principios que tenía, en los cuales pues, destacan principios que actualmente son entendibles en la justicia penal para adolescentes, pero en su momento, pues obviamente estamos hablando de 2006, estamos hablando de un cambio de paradigma en donde el niño deja de ser un sujeto de protección para convertirse en un sujeto pleno de derechos. Y uno de ellos era hacer valer las salidas alternas. Salidas alternas que en su momento, pues obviamente no eran tan entendibles como en la actualidad tenemos. Recordemos que el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Durango está por cumplir 16 años. Es decir, un año más que nosotros, pero todavía no estaban totalmente socializadas, y menos en esta materia. Sin embargo, ya traía estas bondades y traía una salida alterna, pues que ya no la tenemos, que era la suspensión del juicio de prueba. Suspensión de juicio de prueba que vendría siendo algo muy similar como el abreviado especializado para adolescentes, ya que este se podía aplicar a conductas consideradas con internamiento, o en aquel entonces llamadas graves, y daba la ventaja de que se suspendía el procedimiento, se le imponían medidas, si las cumplía, el procedimiento se terminaba. Pero era una bondad para conductas graves. Es decir, las salidas alternas no solamente eran para conductas que no tenían aparejado, que son susceptibles de aplicarles una medida de internamiento, sino realmente teníamos las salidas alternas tanto para las que no eran internamiento como para las que tenían internamiento. Esto es lo que podríamos platicar del primer Código de Justicia para menores infractores. Sin embargo, es importante reconocer que la primera observación que emite el Comité de los Derechos del Niño para interpretar el artículo 37 y 40 es del 2007, un año posterior a que ya Durango contaba con el Código de Justicia para menores infractores. Dentro de esta observación, cuando nos habla concretamente de la estructura y funcionamiento, en sus párrafos 91, 92 y 93, señala de forma clara que la estructura que el comité sugiere a los países que firmaron la convención es que tengan tribunales. Y dice, en caso de que no tengan unos tribunales especializados, apartados de los tribunales de adultos, que haya jueces especializados y salas y magistrados especializados. Transitoriamente. Es decir, la idea era, y nos estaban reconociendo al caso de Durango y al caso de Morelos, que teníamos una estructura acorde. Es decir, verdaderamente los derechos humanos se le estaban garantizando a los adolescentes de que parte de este sistema se separara totalmente del sistema de adultos. Esa es una de las cuestiones
que nos señalaba al principio, el lunes, la doctora Azucena, en el sentido de que no podremos tener las dos jurisdicciones, porque parte de la reforma y de la exposición de motivos de esta reforma constitucional, artículo 18, los legisladores hablaban de la separación que tendría que existir entre el sistema de adultos y el sistema de menores. Esto es obvio, porque el sistema de adultos es un sistema retributivo sancionador y el sistema de adolescentes, como lo decía ayer el doctor Vasconcelos, es un sistema que se basa en un modelo penal retributivo y las medidas son socioeducativas. Atienden a fines y buscan objetivos totalmente diferentes. Es por ello que no solamente hubo este reconocimiento para el Estado de Durango en el sentido de la estructura que se había generado. Estructura que yo les podría recordar algunas cuestiones, no siempre fue del todo fácil la creación y la constitución del tribunal. Aquí está mi compañero Mario, pero están todos los demás compañeros del tribunal y muchos de ellos, excompañeros, que vivieron esta transición y sabemos que al crear un tribunal el 22 de septiembre del 2006, estamos hablando ya con 3 partes del año, ya sin, con presupuesto casi agotado cuando nos crearon, porque nos crearon y no había presupuesto, se destinaba el presupuesto del Consejo Tutelar, pero el Consejo Tutelar tenía 2 cuestiones, lo que se encargaba de juzgar y los centros penitenciarios. Y obviamente este presupuesto tenía que ser repartido en estas cuestiones. Entonces fue difícil la formación, pensar en ese momento de cumplir con lo que refería la reforma constitucional, el tiempo para crear y estar dentro del tiempo y plazo. Sin embargo, pues bueno, esto nos ha permitido verdaderamente a los operadores del sistema, pues sentir esta sensibilidad hacia los adolescentes. De igual forma, una de las cosas que no podemos dejar de platicar de la historia fue la situación de que Durango, cuando se crea el Tribunal para Menores, era uno de los 17 estados de la República que teníamos una edad penal contraria a la propia Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, en Durango la edad penal era de 16 años. Situación que resultaba contraria al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que al referir o al definir lo que es un niño, considera que niño toda persona menor de 18 años de edad. Esto trajo una problemática que cuando se crea el tribunal, no se crea un tribunal con carga cero, sino que tuvimos que conocer, por declinación de competencia, todos los asuntos que se encontraban en proceso, que se encontraban en ejecución por la creación de los jueces de ejecución y que se encontraban en algún recurso interpuesto para esta institución. Una de las cosas, hablando de recursos, que no puedo dejar de pasar, es que el primer código contemplaba no solamente el recurso de apelación, sino también hablaba de aquel recurso de casación. Teníamos esta doble salida, que no tanto la apelación, sino también la casación. Estos fueron aportes que tuvo nuestro sistema mucho antes de la reforma al sistema penal mexicana del 2008, mucho antes de la reforma a derechos humanos del 2011, ya que desde el 2006 teníamos la obligación, los operadores de este código, de vigilar y garantizar los derechos humanos de los adolescentes. Es decir, la propia legislación nos hablaba de un respeto a los derechos humanos y garantizar en un control, llamémosle ahora conocido como difuso, pero garantizar los tratados y concretamente la Convención sobre los Derechos del Niño, así como obviamente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando que fuimos pioneros en esta institución, al menos aquí en el Estado de Durango. Este código, como lo comenta el juez Mario, la naturaleza del tribunal para menores infractores era un tribunal autónomo. Presupuestariamente dependíamos del Ejecutivo, pero no había una subordinación hacia ellos, sino que era un órgano autónomo. Autónomo legal, porque todavía no estaba la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos, a la Constitución, perdón, del Estado de Durango. Sin embargo, se presenta una situación importante dentro de la historia. La acción de inconstitucionalidad 37/2006.
Esta acción nace porque en aquel entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí interpone una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley estatal de justicia para adolescentes de su estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver esta acción de inconstitucionalidad, hace un verdadero estudio del caso y dice, pues bueno, yo creo que no va a venir una, pueden venir 32. ¿Qué mejor interpretar el artículo 18 constitucional? Y se interpreta el artículo 18 constitucional y establece una de las cuestiones fundamentales. Establece los alcances de la especialización. Establece el interés superior del niño. Y establece que los tribunales o los juzgados deberían pertenecer al Poder Judicial. Esto trajo como consecuencia que en 2009 se emitiera un nuevo Código de Justicia para Menores Infractores, apegado a una reforma constitucional en donde se estableciera ya en la Constitución estatal lo que era el tribunal y se incorporara posteriormente al Poder Judicial. Nos incorporamos al Poder Judicial desde el 2009, sin embargo, aquí es importante destacar, nos incorporamos como un tribunal autónomo, manteniendo nuestra autonomía de gestión, nuestra autonomía presupuestaria y nuestra autonomía en nuestra materia. Obvio, dando cumplimiento a lo que señalaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta prerrogativa. Este nuevo código pues mantuvo todas las figuras y todas las bondades que ya teníamos. Sin embargo, se fue perfeccionando porque ya en el 2009 ya teníamos una reforma constitucional en materia de oralidad, en materia penal, y a partir del 2009 pues pudimos empezar a usar la tecnología para la oralidad en los procesos de adolescentes, que ya no fuera tecleando y guardando la información, sino ya la respaldábamos a través de audio. En una primera instancia y posteriormente a través de video conforme fuimos avanzando en esta situación. Pero esto nos permitió, pues obviamente, agilizar más los procesos de adolescentes. Este código señalaba, el segundo código tenía el mismo nombre, y señalaba, pues obviamente también en cuanto a la especialización, que hacía obligatorio a todas las personas que trabajábamos en el Tribunal para Menores Infractores, los únicos que estaban, que no eran obligatorias la especialidad, era para los actuarios. Sin embargo, todos los secretarios que tenemos, secretario administrativo, secretario de acuerdos, secretario general, jueces, magistrado, tendrían que ser especializados en el sistema. Y una especialización que obviamente en aquel entonces no había la oferta académica que hay en nuestros días, tanto por las instituciones públicas como por instituciones privadas, y obviamente la especialización la alcanzamos con el apoyo que se dio en el 2007 a través de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Entre otras cosas, este otro nuevo código que nos habla y que nos trae fue un código verdaderamente, para mí, que compurgó mucho de los vicios del primero. Se atesoró verdaderamente la experiencia en la materia de justicia penal para adolescentes. Se estableció la figura de los secretarios administrativos. Los secretarios administrativos, eso también es importante destacar, el Tribunal para Menores Infractores no tiene jueces, o los jueces no son como los del sistema penal de adultos, sino que cada juez es titular de un juzgado. Y el juzgado se compone por un secretario de acuerdos, por un secretario administrativo que hace el apoyo del juez en las audiencias. Es el que se encarga de la videograbación, de la transcripción, de notificar en sus casos los asuntos que lleguen por término, y obviamente apoya y da fe de las situaciones de los jueces. Y tener un actuario, que el actuario, digamos que era la cuestión cada juzgado. A diferencia ya, el juez continuaba el procedimiento. Esta es una de las cosas que en ambos códigos tenía. Solamente había dos figuras de los jueces. El juez de proceso, que entraba y conocía desde la audiencia inicial hasta la sentencia, y el juez de ejecución. Hubo que generar la cuestión, obviamente, de la ejecución, que tenía una competencia, pues obviamente, al momento del seguimiento de las medidas,
pero así estaban. Posteriormente, sabemos que entra la reforma del 2008 de materia penal, y obviamente vamos entrando cada estado de la República en diferentes momentos. Cuando se entra el sistema de oralidad, Durango y Puebla fueron los primeros en tener la oralidad conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y obviamente ella nos hablaba de una situación muy importante, de la situación de que el juez que había resuelto en una primera etapa no podía ser el juez que continuara en el Tribunal de Oralidad. Y obviamente para dar cumplimiento al artículo 20 de la Constitución, esto se va visualizando, se va grabando ya con el procedimiento que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual, como ustedes saben, tiene su base en la reforma publicada al artículo 18 y 73, fracción 21, inciso 6, publicada el 2 de julio del 2015, y la cual establece las bases para una legislación nacional, estableciendo que queda como facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia sustantiva, procedimental, prevención de la delincuencia juvenil, ejecución y salidas alternas en materia de adolescentes al Congreso de la Unión. Esto se ve materializado el 16 de junio del 2016, fecha en que se publica la ley nacional y la cual entra en vigor el 18 de junio del 2016. Fecha límite que tenía la reforma del 2008 al sistema penal acusatorio. Entramos de igual forma tanto para adolescentes, ya que los adolescentes, como sabemos, existe el principio de protección integral, el cual dice y establece que el adolescente tendrá todos los derechos de un adulto, más aparte de los derechos particulares. Entonces, si el adulto tenía un derecho a un sistema acusatorio oral, adversarial, pues el adolescente lo va a tener. Y va a tener el mismo procedimiento, pero respetando las finalidades y objetivos de cada uno de los sistemas diferentes. Entonces, tuvimos que tener la necesidad de, al momento de entrar esta ley, pues obviamente a tener juez de control y juez de tribunal de oralidad, diferentes para no contravenir lo que era el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto trajo varias modificaciones a la estructura del Tribunal para Menores Infractores. Actualmente, ahorita tenemos 3 jueces en la ciudad de Durango para toda la competencia estatal, y estos 3 jueces se van turnando. Digamos que hay un modelo de carrusel que permite que el primer juez conozca control, el segundo juez tribunal de oralidad y el tercer juez ejecución. Esto de una u otra manera permite que no se violente el artículo 20 constitucional. Sin embargo, pues sabemos de antemano que pues obviamente habría situaciones en que no se cuenta con un cuarto juez actualmente que pudiera suplir la falta de alguno de ellos, alguna incapacidad o alguna declinatoria de competencia. Y obviamente es una de las cosas o de las situaciones que tenemos como un área de oportunidad dentro del Tribunal para Menores Infractores establecido. Aún y cuando, como lo señalé, tienen el modelo de juzgados, es importante también señalar pues que obviamente, aún y cuando lo permite la ley orgánica, habría que analizar verdaderamente si pueden ser suplidos por un secretario o se estaría violentando el principio de inmediación. Estamos hablando que el secretario entrara en funciones de juez. Estas son de las cuestiones que nos han llevado a la operatividad y que tenemos en cuanto a la estructura del tribunal, su funcionamiento con relación a la vigencia y obviamente la ley nacional. Sin embargo, pues no podemos perder de vista que una de las cosas o fortalezas que se ha logrado desde el primer código, pasando por el segundo y llegando a la ley nacional, es que hemos buscado una progresividad en los derechos humanos de los adolescentes. Progresividad que la encontramos en la especialización. Actualmente todo y cada servidor del Tribunal para Menores Infractores está especializado. Desde el actuario hasta su servidor. Todos y cada uno estamos especializados. Se ha generado un programa por parte, en coordinación con la Universidad Judicial,
del Poder Judicial del Estado de Durango, un diplomado de 120 horas, el cual se ha dado en 5 ocasiones, 4 en la ciudad de Durango, 1 en la región Laguna, y que ha permitido 486 funcionarios públicos que se hayan especializado en el sistema. Nosotros consideramos que a mayor número de personas especializadas, mayor difusión y mayor entendimiento tendrá la justicia para adolescentes. Ayer lo comentaba acertadamente el doctor Vasconcelos, al señalar y decir que una de las cuestiones habría que ser patente, que no se les puede juzgar como adultos, porque se trata de personas en desarrollo. Y esta diferencia es la diferencia que justifica el sistema y justifica la respuesta que da el Estado. El jus punendi del Estado en materia de adolescentes se encuentra más limitado que el jus punendi hacia un adulto, por esta característica de ser sujetos vulnerables por no haber alcanzado su desarrollo pleno. Entonces, ¿esto qué ha llevado? Ha llevado al compromiso de que, si bien es cierto la ley nacional nos señala en su artículo 63, cuando habla de los órganos jurisdiccionales, que debe ser especializado el juez y el magistrado, nosotros no nos quedamos ahí. Le apostamos y le hemos apostado y hemos creído que la especialización debe ser genérica y que debemos ir progresando poco a poco, y hemos establecido tanto en ley, estaba establecido en los códigos de nosotros, actualmente en nuestro reglamento, la obligación de la especialización de toda persona que ingrese al Tribunal para Menores Infractores. Por eso hemos dado cumplimiento al artículo 23 de la ley al generar estos cursos de especialización que se han impartido. Además de que no es importante también señalar y mencionar, obviamente, el apoyo que hemos tenido en la Casa de la Cultura Jurídica con el doctor César Miguel González Piña a lo largo de la historia, porque nos ha permitido también dar cursos de actualización para las personas especializadas. Y estos cursos de actualización nos han llevado a un escalón más de la progresividad de los derechos humanos. Progresividad de los derechos humanos a buscar que los servidores del Tribunal para Menores Infractores sean certificados. Es decir, no nos quedamos solamente con la especialización que marca la ley, no nos quedamos con especializar a todo el personal del Tribunal para Menores Infractores, sino que hemos avanzado un paso más allá en buscar que haya un órgano certificador, como es actualmente a través del programa Conocer, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que nos certifique si verdaderamente tenemos los conocimientos y las habilidades para operar como especialistas. Me congratuló mucho el año pasado que concluimos, aún con las situaciones que conocemos todos nosotros de salud, logramos concluir con la certificación del 100% de las personas con funciones jurisdiccionales que trabajaban en aquel momento. Actualmente sabemos de antemano que ha habido nuevos ingresos al tribunal por cuestiones y movimientos que han existido de propia naturaleza jurisdiccionales, y obviamente no contamos ahorita con el 100% de certificación, pero estamos en proceso. Es uno de los temas que tiene la Comisión de Administración, trabajar para que las 3 personas que faltan de esta certificación la obtengan. La obtengan y verdaderamente volver a retomar el 100% de certificación para ser una instancia a nivel nacional con la certificación del 100% de los funcionarios que están trabajando en la justicia penal para adolescentes. Consideramos, dentro de la historia y dentro, nos ha enseñado que muchas de las cuestiones que nos permite es la experiencia y el conocimiento. Yo, una de las cuestiones que me llama mucho la atención de la estructura y funcionamiento del tribunal es que hablamos de que hay mucha gente, yo creo que la mayoría que se ha ingresado al tribunal ha generado su carrera judicial dentro del Tribunal para Menores Infractores, bajo el esquema de la especialidad, cumpliendo lo que dice el artículo 65 de la ley, un ejercicio civil de carrera judicial especializada. Esto ha fortalecido al Tribunal para Menores Infractores en experiencia, en conocimientos, en ser una instancia especializada con un núcleo y con recursos humanos
que han gozado y gozan de esta experiencia. Porque podemos tener el conocimiento adquirido en un curso, podemos cubrir una especialidad, podemos cubrir, pero la experiencia verdaderamente nos nutre y nos ha permitido conocer muchas de las situaciones. Esto fue una preocupación que hemos tenido, que esta experiencia no se pierda, que esta experiencia se mantenga. Y fue uno de los motivos que ha generado que socializar la justicia para adolescentes. Muchos de mis compañeros jueces, secretarios de acuerdos, secretario general, han participado y han funcionado en estos años como ponentes y como especialistas para capacitar a sus pares en otros estados de la República, a abogados particulares y a personas del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Esto nos ha brindado poder no solamente enseñar lo que es y las experiencias que ha tenido Durango en otras latitudes, sino también nos ha permitido, nos ha llevado al compromiso a generar también un área de difusión de este conocimiento, lo cual se ha logrado a través de la publicación de revistas electrónicas, libros electrónicos, en los cuales no solamente recabamos ideas y pensamientos o artículos de nosotros, sino que hemos tenido el apoyo de magistrados, jueces, investigadores, expertos en la materia de otros estados de la República que nos han permitido conocer también sus experiencias y las buenas prácticas. Considero que todas estas cuestiones han permitido verdaderamente que la historia de nuestro tribunal y que también conozcamos la historia de otros operadores jurídicos de la República pueda enriquecer la práctica que día y día cotidianamente hacemos en favor de los adolescentes. Esto sería con lo que concluiría mi intervención. Les agradezco mucho, reitero, al doctor César Miguel González Piña la invitación a las facilidades para poder llevar a este ciclo de conferencias, al licenciado Mario sus palabras y a Eduardo, pues obviamente la lectura de mi síntesis. Y a todos ustedes su atención. Quedo abierto a cualquier pregunta que me quieran formular. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado, por sus palabras y unas felicitaciones por sus 15 años. Voy a ceder el uso de la voz al doctor César Miguel González Piña, que tiene por ahí algunas preguntas y algunos comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. También me sumo a las felicitaciones para el Tribunal para Menores Infractores del Estado de Durango en este 15º aniversario, que la verdad, bueno, desde sus orígenes, efectivamente, pues yo tuve contacto con eso y obviamente sigo en sinergia con su presidente. Obviamente, además de que nos une una buena amistad, considero que es una persona muy preparada en la materia y, bueno, su amplio currículum así lo establece. Señor magistrado presidente, tengo dos tipos de preguntas que nos han hecho llegar el público. Unas relacionadas con el tema del propio tribunal y otras más específicas relacionadas con, digámoslo así, con el día a día de las cuestiones prácticas del proceso para menores o de este tipo de situaciones del sistema que nos da. Entonces, si usted me lo permite, empezaría yo con las que van relacionadas con el sistema. Tenemos aquí una pregunta que nos dice, bueno, ¿vale la pena crear tribunales de menores infractores en todas las entidades? Yo diría y sería la idea de que, como lo señalé, desde la observación general 10, ahora actualmente la 24, ha permitido una diferencia al tener ya un presupuesto asignado, especializado y particular para cumplir la encomienda que es la justicia para adolescentes. Yo considero que sí. Esto fortalece mucho no solamente la especialización, sino el avance y progresividad de los derechos de los adolescentes. Esto impide la rotación tanto de funcionarios especializados en la materia, a efecto de que no se vaya perdiendo lo que yo refería que es la experiencia, no solamente la especialización y la certificación, la experiencia, el trabajo día a día es lo que verdaderamente
puede dar una mejor respuesta, una mejor calidad. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando habla de la especialización, que no solamente son 3 rubros, una es la competencia, otra es acreditar los conocimientos, pero yo creo que el tercero es el más importante, el perfil funcionario. Y el perfil muchas gracias. Gracias. Es que en ese sentido dispénseme por interrumpirlo, dice, ¿cuál sería el impacto de esto en los derechos de los adolescentes como grupo vulnerable? Es decir, que sí se establecieran tribunales en toda la República. ¿Cuál sería el impacto en los derechos de los adolescentes? Bueno, es a lo que refiero. Refiero principalmente de que se podría haber un órgano especializado para garantizar verdaderamente que los operadores no solamente cumplan con la especialidad, sino que verdaderamente se tenga estas instituciones especializadas y particularmente específicas para atender a los adolescentes. Recordemos que esto no solamente lo ha hecho la Convención, sino lo ha hecho la Corte Interamericana cuando habla de la especificidad de que el funcionario esté dedicado concretamente a los derechos de los niños y que lo pueda entender desde una óptica multidisciplinaria. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿el Tribunal para Menores puede crear jurisprudencia? No, nosotros no podemos crear jurisprudencia en el caso del Tribunal para Menores de Durango, en virtud de que la sala es unitaria y obviamente tampoco tenemos dentro de las atribuciones generar este criterio o esta situación de poder establecer algún criterio general. Muchas gracias, doctor. Dice la siguiente pregunta, ¿qué relación tiene el Tribunal de Menores Infractores con el CIPINA? Bueno, nosotros recordemos que dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos que tenemos un sistema de protección que lo avala el artículo 4 de la Constitución y precisamente está desarrollado en la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. Este es un sistema de protección para todos los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, existe una justicia especializada para adolescentes que tiene su base en el artículo 18 de la Constitución y que se desarrolla en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Nosotros somos un subsistema del sistema de protección. Nosotros no vamos destinados a todos los niños, solamente a los adolescentes de 12 a 18 años de edad que cometen una conducta delictiva. Sin embargo, al momento de que nosotros nos damos cuenta de un adolescente que está vulnerado y que no le es aplicable la justicia para adolescentes, tendríamos que vigilar y proteger y garantizar, como lo dice el artículo 1 de la Constitución, todos sus derechos. Un ejemplo rápido para contestar la pregunta. Si hay una situación de que nosotros como juez de control no sabemos de antemano, conocemos de los datos de investigación, que hay un adolescente que es adicto, que trae un problema de adicciones, y resulta que no es vinculado a proceso o alguna situación jurídica, nosotros no podemos cerrar los ojos y decir no se atiende. Tendríamos que solicitar un plan restitutivo de derechos a efecto de proteger y garantizarle sus derechos fuera de nuestro sistema de justicia, pero sí en el sistema de protección. Por eso somos un subsistema del sistema. La siguiente pregunta a lo mejor va relacionada con esto. ¿Existen asuntos en el tribunal de grupos etarios menores a 12 años? No, el límite constitucional y legal, tanto de la Constitución como de la ley, sería que el Tribunal para Menores Infractores no puede conocer de conductas que hayan cometido los menores de 12 años. Y por lo tanto no se les puede procesar ni darles un seguimiento más que lo que marca el artículo 18 de la Constitución, asistencia social. Pero eso no sería competencia de nosotros, sino en el caso concreto del DIF, darles esta asistencia social. Dice aquí, si ha existido sinergia y qué impacto tiene con instituciones como el INACIPE. Ya usted nos señalaba un poquito de la capacitación y de esta certificación, pero si nos puede ampliar un poquito sobre el tema. Bueno, claro, nosotros no solamente con el INACIPE hemos realizado convenios, este convenio para buscar la certificación, sino que tenemos una sinergia con muchas instituciones de organizaciones civiles. Tenemos con Justicia Juvenil Internacional, en donde estamos haciendo las mesas del proceso, buscando que el internamiento dure lo menos posible y obviamente monitoreando nuestro ejercicio y participando en la creación de un instrumento con ellos
en coordinación con ellos, de un instrumento de riesgo procesal. Tenemos a Tutator, una asociación mexicana de origen suizo, y obviamente es donde nos están apoyando y estamos apoyando nosotros también para construir un sistema de cómputo especializado para el seguimiento de las audiencias y de todo lo que lleva a cabo la justicia penal para adolescentes en nuestro país. Y así podría hablar varias situaciones. Por ejemplo, se me viene a la mente una sinergia muy importante que hicimos con Reintegra y obviamente también con UNICEF para crear algo que tenemos en la página y que los invitamos a verlo, el perfil del adolescente que delinque en Durango. Porque si no lo conocemos, no sabemos quién es, no sabemos qué medidas verdaderamente le podemos aplicar. Muchas gracias, doctor. Mire, tengo aquí otras dos preguntas relacionadas con el tribunal y ya una serie de consultas más que preguntas particulares. Dice aquí, ¿la capacitación mediante conferencias cuenta como especialidad? Bueno, yo creo que esto es una de las cuestiones muy nuevas que saca la ley nacional y que ya nos aclaraba la resolución 37/2006. La forma para obtener la especialización es a través de una institución educativa con validez oficial. Nos tendremos que remitir a la ley de educación y obviamente las formas en que se puede obtener para que tenga un registro de validez, obviamente es a través de un diplomado con una validez o con una duración mayor a 120 horas y que tenga el reconocimiento de validez oficial. Y la segunda es a través de una especialidad con 48 créditos. Las conferencias, los cursos, esto permite mantener la actualización de la especialidad. Esto es el siguiente paso que tenemos. No solamente ser operadores especializados, sino estar certificados. Y para estar certificados tenemos que tener anualmente una capacitación aproximadamente de 120 horas. Entonces, ahí es donde verdaderamente dices, no tienes nada más la especialidad, sino que te has estado manteniendo. Entonces, estos cursos, estas conferencias, nos nutren a todos los que ya tenemos la especialización y a los que no tienen la especialización, de una u otra manera, los invita a que se hagan especialistas en el sistema. Muchas gracias, doctor. La última pregunta relacionada con ese tema del tribunal y obviamente viene a colación con lo que nos acaba de señalar. Dice así, ¿qué le falta al Tribunal de Menores Infractores para un adecuado funcionamiento? Bueno, yo creo que el tribunal tiene un funcionamiento muy adecuado. Hay, como todos lados, tenemos áreas de oportunidad. Nos gustaría, obviamente, tener y hacer más cosas por la justicia para adolescentes, pero considero que el tribunal no solamente tiene un desarrollo y un desempeño adecuado, sino que nos ha permitido ser en algunas cosas innovadores tanto con el trabajo con la sociedad civil, pero también innovadores en fortalecer la carrera judicial especializada y también la difusión del pensamiento y ideas. Gracias, doctor. Bueno, en este plano terminamos ya con las preguntas que teníamos hechas sobre la, digamos así, la infraestructura, el propio tribunal y su personal, así como su capacitación. Ahora, bueno, tengo yo aquí cerca de 10 preguntas y veo que en el chat se están todavía haciendo algunas más. Ruego a usted sea, pues, no quiero ser comprometerlo con alguna respuesta, no solamente porque es usted autoridad jurisdiccionaria, a lo mejor se puede comprometer su criterio en alguna de las preguntas, pero no lo hago con el afán de mortificar, sino de darle cabida a todas las dudas de nuestro auditorio. Si usted me lo permite y usted sí considera que no es prudente contestarlo, contestarle de una manera genérica, pues estamos en el ámbito académico y eso se lo agradezco siempre su apertura, señor magistrado. No, adelante, contestamos todas y cada una de las preguntas y yo creo que esto es lo bonito y lo rico de estas pláticas y estas conferencias, la retroalimentación. Muchas gracias. Adelante. La primera es, ¿quién debe reparar el daño que comete un menor infractor? Bueno, esto es claramente el artículo 60 de la Ley Nacional. Nos señala que la reparación del daño se debe hacer a través del propio esfuerzo que hace el adolescente, el cual no puede ser transferido o derivado dentro de nuestro modelo de justicia a los padres. Y a su vez existe también un
una cuestión por parte del Estado para entrar a través de los fondos de víctimas el pago subsidiario de la reparación del daño. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando, así señala la pregunta, cuando en un hospital llegan agentes del Ministerio Público a interrogar a un adolescente sin presencia de una persona de confianza, abogado o padres? Bueno, esto es importante. Uno de los derechos que tiene el adolescente es, en primer lugar, tener un defensor especializado. Por eso se requiere especialización. Y no solamente la adecuada defensa va como sería el artículo 41 de la ley, sino el artículo 42 va muy de la mano. Persona de confianza del adolescente. La persona de confianza pueden ser los padres, los adultos responsables o algún adulto que sea importante. Esta persona de confianza no va a tener ninguna injerencia en la defensa, pero sí le va a dar un soporte psicológico y emocional al adolescente. En el caso, como lo dice la propia ley, si no se contó con un defensor especializado ni con persona de confianza, pues la diligencia no tendría ninguna validez. Muchas gracias. La siguiente pregunta va relacionada con la capacitación. Dice que cómo los abogados particulares pueden tener esa capacitación para poder certificarse. Bueno, perdón, ahí yo creo que hay una confusión. La capacitación que pueden tener los abogados para lograr una especialización en el sistema, nosotros les digo, hemos dado 5 diplomados, yo creo que hay una necesidad de generar un 6º diplomado, estamos ahorita con la cuestión que estamos viendo, la cuestión sanitaria, pero obviamente para hacerlo, porque son muy pesados, son 120 horas, y obviamente para buscar una modalidad que se cumpla con la SEP, se cumpla y que nos dé la autorización, pero también no hacerlo tan pesado, conferencias de 10 horas, o sea, en un fin de semana, entonces, y de manera virtual, es pesado. Entonces estamos buscando una armonía para poder con la Universidad Judicial lanzar un 6º diplomado en el cual no solamente va dirigido para los operadores del sistema, sino también para los abogados que están interesados en esta especialización. Sin embargo, pues bueno, existe mucha oferta actualmente, tanto en instituciones públicas como privadas, en las cuales pueden lograr una especialización. Pero, gracias. Nada más la diferencia es, sí reiterar, esto es especialidad para poder ejercer en la materia. Los cursos y la actualización nos van a permitir llevar una certificación. La certificación, el único órgano certificador en nuestro país actualmente es INACIPE a través del programa de Conocer. Y esto no se lleva a cabo por un curso, sino por un examen de conocimientos y de habilidades en la materia. Entonces, si quieren obtener la certificación, pues tendrán que recurrir directamente a INACIPE como órgano único certificado en el país para poder certificar. Muchas gracias, doctor. Dispénseme esta miscelánea de preguntas tan así. La siguiente es, ¿qué pasa cuando la imagen de un adolescente infractor es divulgada en medios electrónicos, ya sea por la misma autoridad o por las redes sociales? Muy buena pregunta. Obviamente hay que atender, pues obviamente que los adolescentes tienen derecho a la protección y a la no divulgación de su imagen. Pero estamos hablando de un adolescente sujeto a proceso. Un adolescente, aquí no sería responsabilidad del Tribunal para Menores Infractores, salvo que sean funcionarios del Tribunal para Menores, pero aquí la cuestión es, porque ya que la difunde, estamos hablando que sea un adolescente o un adulto, pues obviamente habría una reparación del daño hacia la imagen del adolescente que se difundió. Aquí nada más la cuestión es verificar de dónde viene la fuente de divulgación, porque si ya se trata de un adulto, pues está fuera de nuestra esfera, aun cuando nuestra propia ley lo protege y obviamente establece el monto de la reparación del daño que se debe señalar, pero quién sea la instancia que conocedora, porque nosotros solamente conocemos de delitos cometidos de 12 a 18 años de edad por adolescentes. No podríamos irnos a una competencia de adultos porque la tenemos limitada a esto. Sin embargo, nuestra ley sí reconoce la protección y reconoce la sanción que tendrían que hacerse en reparación del daño a favor del adolescente. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, ¿por qué no se ha considerado la participación del criminólogo en temas de prevención de conductas antisociales de menores en conflicto con la ley? Bueno, yo considero que nosotros tenemos un conocimiento multidisciplinario en la materia y el criminólogo, el psicólogo, el trabajador social,
el experto en lenguaje, el pediatra, todos son importantísimos. Solamente que aquí hay que destacar una cuestión. Con la ley nacional nosotros ya no tenemos un órgano como lo que era la unidad de diagnóstico que les comentaba en la historia del tribunal, sino que ahora las partes, el agente del Ministerio Público, el defensor, son los que tienen que buscar a los peritos expertos para aportar las pruebas, para la audiencia de individualización de medida se pueda justificar cuál es la medida exacta y cuál es la medida pertinente para el adolescente. Es decir, bienvenido el criminólogo, bienvenido el trabajador social, pero será el agente del Ministerio Público y el defensor los que aporten estos dictámenes, estos conocimientos, para que el juez tenga mayores elementos para poder individualizar la medida, pero que la medida verdaderamente cumple los fines y regresen, como decían ayer, al adolescente, a su familia, a la sociedad, como alguien productivo, pero más que nada, con herramientas para enfrentarse a la vida. Gracias. La siguiente pregunta, en su experiencia, ¿cuál es el principio o principios más importantes del sistema de adolescentes? Híjole, bueno, esta es una pregunta muy dura, la verdad. Dentro de los principios, que son 21 principios, está establecido en dos categorías. La categoría de los principios específicos, únicamente para adolescentes, y los principios concordantes con el sistema de adultos, con su modalidad. Entonces yo destacaría que para mí los principios importantes serían 7 principios, que son los principios específicos en nuestra materia. Interés superior del niño, aplicación favorable, obviamente también la cuestión de las medidas de internamiento como medida excepcional y por el tiempo más breve que proceda, la cuestión también de que la medida sea con un carácter socioeducativo, la protección integral de los derechos del niño, que es base a lo que se basa. Estos para mí serían los principios específicos, los más importantes. Gracias, doctor. Otra pregunta de estas de miscelánea. En relación al Registro Nacional de Detención, ¿cómo son tratados los adolescentes? En el sentido de que si al momento de una detención se debe registrar, yo soy de la idea de que sí se debe registrar, por la propia seguridad de los adolescentes. Ya tuvimos un caso en la Ciudad de México, un caso común que salió en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, de que no se da el aviso y se pierde el adolescente. Y se detiene, pero no se dio el aviso. No, yo creo que es parte del tratamiento que se debe dar el aviso de la detención. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado, el manejo que le demos a esa información. Y el manejo es una responsabilidad de la autoridad. Si sabemos que son menores, se debe garantizar para saber que hay una detención y dónde se encuentra el adolescente. Y cómo, en qué momento, quién fue liberado, quién todo, en qué momento todo. Porque recordemos que al tratar de menores de edad, entre ellos los adolescentes, la autoridad se convierte en garante de los derechos. Y uno de los derechos es la propia seguridad y el desarrollo de los adolescentes. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿se puede exigir en sede ministerial el plazo de 24 horas para que se ponga a disposición al adolescente con el juez? Bueno, esto es algo muy importante, reconocer que esto viene tanto de la Observación General 10 como de la Observación General 24. Y nos establece que es un estándar digamos, que se busca alcanzar. Pero recordemos también que las observaciones del Comité de los Derechos del Niño no son vinculatorias. Es decir, son meras recomendaciones o meros alcances de la progresividad que se tendría que hacer. ¿Qué sería lo más recomendable? Lo más recomendable es que si no tienen los separos específicos, pues obviamente sean conducidos a los centros especializados bajo la custodia de los agentes del Ministerio Público. Pero este plazo de 24 horas es única y exclusivamente el alcance o la búsqueda que logramos porque no es derecho vinculante. Gracias, magistrado. La siguiente pregunta. ¿Se realizan planes de seguimiento a los adolescentes después de cumplir la ejecución de sus medidas de sanción y cuáles son en su caso? Híjole, esto es algo muy polémico porque nos habla de las casas de medio camino o la salida una vez que darle el seguimiento cuando se cumple una sentencia. Yo creo que hay un principio que es el principio de aplicación favorable, artículo 17 de la ley. Y nos dice que los adolescentes van a tener las mismas prerrogativas que los adultos.
y nunca se podría restringir esta situación. ¿Y qué quiero decir con esto? Si una persona fue condenada y se le aplicó una sentencia, y la sentencia fueron, por decir algo, 10 días, la sentencia fenece a los 10 días. Se dio cumplimiento. Esperemos que esos 10 días, por eso es la importancia de las pruebas que aporten las partes, para que esos 10 días sean los efectivos, lo que necesita, lo que requiere. Pero no podemos establecerle una nueva sentencia de seguimiento después de que ya la cumplió. Claro que sí debe haber un sistema de protección, pero fuera de nuestro sistema. Obviamente, un seguimiento en donde no es propiamente una sentencia, sino sería todo un trabajo de asistencia y de prevención hacia el adolescente, en estarlo monitoreando, estarlo apoyando, estarle dando planes restrictivos, pero no como una sentencia. Si un adulto no puede, más que donde se termina su sentencia, se acaba, si sirvió para reintegrarlo, muy bien, si no, pues fue una lástima, no se logró el fin, pero no podemos imponer una nueva sentencia. Nuestra propia sentencia, como lo señalé, establece una de mayor gravedad, una de menor gravedad y una básica, pero después de la de mayor gravedad ya no podemos ir a más. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. Parece absurdo un cambio de nombre al tribunal, pero ¿considera correcto el término menor infractor? Híjole, este es un tema muy polémico, que la verdad de las cosas hay que destacar dos cosas. Aquí los instrumentos internacionales, es una de las cuestiones que yo siempre he señalado, señalan el término niño. Y cuando se habla de la observación general 10, ahora la 24, aunque le hayan cambiado una traducción, sigue siendo el mismo nombre que tenía la décima, con una traducción diferente, que le llaman justicia juvenil. No, yo creo que es importante señalar que en los tratados internacionales que México es parte y que México se obligó a cumplir y modificar el derecho interno a lo que está en el interno, el término adecuado, como lo dice la observación, es justicia de menores, dentro de los derechos del niño y la justicia de menores. Entonces, aquí es la cuestión, y también tendremos que entrar ya a un dilema, si el adolescente verdaderamente comete o no conductas delictivas, porque ya sea entrar a la reforma del 2 de julio del 2015, cuando se modifica el artículo 18 de la Constitución, pero para hacerlo similar al contenido de la reforma penal. Sin embargo, la reforma o el exégesis, que era la reforma del 12 de diciembre, lo que buscaba era señalar que no era un hecho tipificado como delito, sino eran conductas tipificadas, porque obviamente la culpabilidad se encuentra disminuida. Se encuentra disminuida porque es un sistema totalmente diferente al sistema penal, aunque tengamos el mismo procedimiento, los fines son diferentes. Entonces sí sería muy polémico, pero sin embargo considero que en nuestro término no solamente está más apegado a los tratados internacionales, sino obviamente no a lo nacional. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Entonces, ¿la especialidad se acredita con cualquier curso diplomado de cualquier escuela o solamente con una cédula profesional de especialidad? Y si es así, ¿esta se debe registrar la certificación en justicia para adolescentes? Está un poquito complicada No, yo creo que se entiende claramente. Puede ser un diplomado de 120 horas, pero ojo, el diplomado de 120 horas tiene que tener valor curricular. El valor curricular te lo otorga la Secretaría de Educación Pública a la institución educativa. Y esto, la institución educativa cuenta con un registro en el cual dice, este diplomado tiene esta validez, cumple los planes de estudio, esta institución. Si no hay ese diplomado, pues obviamente también puede ser con una especialidad. Recordemos que las especialidades existen con cédula y sin cédula, dependiendo de la especialidad. Pero la especialidad la rige el número de créditos que se establece. Si tiene más de 48 créditos, tenga o no tenga cédula, porque hay especialidades que solamente se acreditan con el puro diploma de haber cursado los créditos y haberlos aprobado, y otras puedes tramitar la cédula. Esto de la cédula de las especialidades se genera a través de la cédula electrónica después del doctorado. Entonces, esto es algo novedoso, las cédulas de especialidad, que muchos planes de estudio antes no lo tenían. Entonces, estas son cuestiones diferentes. Lo que importa es el documento y la validez que se tenga ante la SEP. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Es viable el cobro coactivo de la reparación del daño en contra de los adolescentes por parte de la autoridad fiscal de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución
penal? Pues yo considero que no. Yo considero que no, porque obviamente estamos hablando de que la reparación del daño se hace a través del esfuerzo del adolescente. Y obviamente, Muchas gracias. Perdón, doctor. Si el adolescente designa a un abogado particular en la audiencia intermedia y éste solicita ofrecer medios de prueba a favor del adolescente porque el defensor de oficio no lo hizo, el juez de control las debe admitir aun cuando ya haya fenecido el plazo para hacerlo, garantizando así la defensa técnica y adecuada del adolescente. Híjole, pues bueno, esto yo creo que sí es muy cuestionable la situación porque tenemos que analizar caso por caso y en qué momento el abogado tuvo conocimiento o no. Si verdaderamente tuvo tiempo de presentar el escrito de contestación, recordemos que la etapa intermedia en adolescentes tiene una etapa escrita y una etapa oral. Y obviamente habría que ver en qué momento ingresa y en qué momento no ingresa. Porque obviamente una de las cosas del debido proceso es que se encuentre especializado. Y obviamente el defensor público es especializado en la materia. Entonces habría que analizar el caso particular, no me atrevería a dar una opinión general, sino cada caso y cada momento. De acuerdo, sí, en ese tenor estamos en este tipo de preguntas tan abiertas. Aquí nos hacen una aclaración, dice que si un ministerio público puede tomar declaración a un menor infractor en un hospital psiquiátrico. Pues bueno, aquí hay que entender una cuestión interesante. Esto es importante. La declaración única y exclusivamente de la Ley Nacional la señala que se puede dar ante el juez. Sin embargo, como un método de investigación, siempre y cuando se pueda recabar información de menores de edad. Obviamente el menor no puede autoincriminarse. Es una de las prerrogativas que tiene la propia Convención sobre los Derechos del Niño. Y cualquier situación de cualquier menor, sea víctima o sea menor sujeto de proceso, se le tiene que garantizar una adecuada defensa y una persona de confianza. Es decir, el puro agente del Ministerio Público no. Pero nosotros, aquí está el juez Mario, que en algún momento me acompañó, y en algún momento celebramos una audiencia en un hospital. O sea, yo creo que el lugar no es el problema. La situación es que se cumpla con las formalidades. ¿Sí? Correcto, doctor. Una última pregunta que de las que tengo aquí en el chat, posiblemente haya más, pero son las que tengo aquí registradas como preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre derecho y principio de las niñas, niños y adolescentes? Bueno, la diferencia entre derecho y principio de las niñas, niñas y adolescentes. Conforme está en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para no meterles una respuesta teórica, la ley establece 21 principios, que son las bases en las cuales se formulan los cimientos de la justicia penal para adolescentes. De estos principios derivan 3 clases de derechos. Los derechos de todos los adolescentes, los derechos de los adolescentes hombres en internamiento y los derechos de las mujeres adolescentes en internamiento. Es decir, del principio deriva el derecho. Muchas gracias por su participación. Y nos acaba de llegar otra pregunta aquí al chat de las preguntas, perdón por la redundancia. Dice, ¿dónde se puede verificar quiénes están certificados en justicia para adolescentes? Ya que en las audiencias por lo regular los jueces dicen que el Ministerio Público sí está certificado. ¿Dónde puedo verificar yo quién está certificado realmente en justicia para adolescentes? Ok, bueno, certificado les aclaro. Certificado, pues obviamente existe un registro de certificados a nivel nacional por parte de CONOCEDE y INACIPE. Si ustedes verifican la página de certificados, van a estar certificados. Pero lo que requieren, reitero, esto es una certificación, es algo extra. Lo que la ley requiere es que sean especializados. Y obviamente, en cualquier momento durante el procedimiento, una de las partes puede solicitarle abiertamente que acredite la especialidad o el documento con el cual está acreditando la especialización. Obviamente, los agentes del Ministerio Público, de la Fiscalía, tienen una unidad especializada en delitos cometidos por menores infractores. Y obviamente los agentes del Ministerio Público de esta unidad pues se encuentran especializados. Sin embargo, también hay un gran número de agentes del Ministerio Público que se encuentran en zonas foráneas que también han contado con el curso de especialización. Entonces, como es un requisito que establece el artículo 23 como principio de especialización, que en todo
momento, sea por autoridades especializadas, ustedes pueden solicitar, ¿verdad? Acredítame con qué documento estás acreditando tu especialización. Ok, doctor. Pues bueno, ahora sí que nos dio toda, sin ánimo de adularlo ni mucha manera, creo que todos hemos aprendido muchísimo de su exposición y sobre todo de la disposición que tiene usted para contestar este sinnúmero de preguntas que ha habido. Entiendo yo que a lo mejor en el chat hay más, pero no tengo la capacidad yo de respuesta ahorita, solamente las que vienen directamente en el chat de las preguntas para hacérselas llegar a cabo. Yo me imagino que también usted tiene la disposición, en su caso de, si hubiera alguna, pues hacérsela poder llegar en ese sentido y nuevamente felicitarlo por este 15º aniversario del Tribunal para Menores Infractores del Estado de Durango, pero sobre todo por su líder. La verdad es que siempre hemos hecho muy buenas migas aquí con la Casa de la Cultura Jurídica y creo que en la medida que nosotros vayamos dando a conocer esto, visibilizando todo este mundo de derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, creo que vamos a ir sumando. Sabemos que falta mucho, pero creo que en la medida que exista esta disposición por parte de servidores públicos como usted, como el señor juez Mario Gabriel Rivera Contreras, que también le agradezco mucho su posición, así como a todo el personal que también del tribunal, a quien les mando un fuerte saludo. También quiero agradecerle así en lo personal toda su disposición que ha tenido para llevar a cabo este evento. Y dejo la palabra a Eduardo, que es lo que nos va a decir qué es lo que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Miguel. Muchas gracias por el apoyo en la sesión de las preguntas y las respuestas. También al señor magistrado Alejandro Ramón por su valiosa participación de esta tarde. Ya estamos llegando casi al final de la sesión del día de hoy. Me toca nada más comentarles que se hará la lectura del reconocimiento que por parte de la Suprema Corte se va a hacer llegar al señor magistrado, el cual le pido por favor al doctor César Miguel que nos haga lectura del mismo. Muchas gracias. Dice así: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las Casas de la Cultura Jurídica, otorga el presente reconocimiento a Alejandro Ramón Fuentes por su participación como ponente en el ciclo de conferencias Justicia para Adolescentes. Se expide la presente a los 22 del mes de septiembre de 2021. Firma su servidor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas muchas felicidades gracias al doctor Alejandro Ramón Fuentes. Antes de retirarnos, sí valdría la pena recordar a las personas que nos están acompañando en este evento que para la obtención de la constancia, sí vale la pena recordar que debió haber asistido al menos a 2 de las sesiones. También hay que hacer una pequeña evaluación del disertante en la plataforma Moodle, la cual, después de la revisión de las listas que se va a hacer en estos días, aproximadamente yo creo que para el día viernes ya debe estar la revisión de estas listas, se les va a enviar por correo electrónico un usuario y una contraseña, así como un video explicativo para los usuarios nuevos que tenemos de la plataforma, para que chequen ahí la forma en la que se hace la descarga de las constancias. También, bueno, claro que cualquier duda, tenemos ahí un correo que nos pueden preguntar ya directamente si tiene algún problema al momento de la descarga de la constancia o al momento de hacer la evaluación del disertante. Por si gustan tomar nota de este correo electrónico, ahí para cualquier duda al respecto. Sin más, y a nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado de Durango a través del Tribunal para Menores Infractores y la Casa de la Cultura Jurídica, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este ciclo de conferencias Justicia para Adolescentes. También un agradecimiento especial al señor juez Mario Gabriel Rivera Contreras, que nos acompañó esta tarde, al señor magistrado, presidente del Tribunal para Menores Infractores, doctor Alejandro Ramón Fuentes, que fue nuestro disertante esta tarde, y a las personas que nos acompañaron a la distancia. No me queda más que agradecerles y desearles una bonita tarde. Muchísimas gracias a todos y gracias, doctor, por el apoyo que siempre nos ha brindado al Tribunal para Menores. El agradecido soy yo y seguiremos haciendo sinergia aquí con este tipo de eventos para toda la comunidad. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Buenas